Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy aquí lista para compartir con ustedes algo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de esa parejita que nos tiene a todos suspirando y con el corazón latiendo a 1000 por hora, Hande y Kerem. Hoy vamos a sumergirnos en un momento clave en la vida de Hande y Kerem, un momento que puso a prueba su relación y demostró la fuerza de su amor incondicional, el momento en que Hande estuvo en el hospital. Sí, vamos a analizar cómo Kerem se convirtió en su roca, su apoyo, su todo, en esos momentos tan delicados. Vamos a ver cómo demostró que el amor verdadero se ve en los actos, en la presencia, en la comprensión y sobre todo, en el apoyo incondicional. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta historia llena de emoción, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan de nada, porque aquí siempre encontrarán contenido fresco, emocionante y lleno de amor, sobre todo de nuestros personajes favoritos. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Ahora sí, pónganse cómodos, prepárense un cafecito o su bebida favorita, y acompáñenme a revivir este momento tan especial en la vida de Hande y Kerem. Recordemos el contexto. Hande, nuestra talentosa y hermosa Hande, se enfrentaba a un momento difícil de salud. Como ya mencioné, no voy a entrar en detalles específicos por respeto a su privacidad, pero sí quiero contextualizar un poco más la situación. Hande había estado trabajando arduamente durante meses, encadenando proyectos, participando en eventos y cumpliendo con una agenda apretadísima. El estrés y el cansancio acumulados comenzaron a pasarle factura, debilitando su sistema inmunológico y haciéndola vulnerable a una afección que requirió atención médica inmediata. La noticia de su ingreso al hospital, aunque manejada con la mayor discreción posible, inevitablemente llegó a los medios y a sus fans, generando una ola de preocupación y mensajes de apoyo. Todos queríamos saber qué le pasaba a Hande, cómo estaba y qué podíamos hacer para ayudarla. Pero en medio de la incertidumbre y la ansiedad, una cosa quedó clara desde el principio: Hande no estaba sola. Desde el momento en que Hande ingresó al hospital, Kerem no se separó de su lado. No era solo una visita esporádica, no, era una presencia constante, un apoyo inquebrantable. Dormía en el hospital, se aseguraba de que Hande tuviera todo lo que necesitara, desde agua y comida hasta los medicamentos y el cuidado médico adecuado. Pero más allá de las necesidades básicas, Kerem se encargó de llenar el espacio de Hande con amor, esperanza y positividad. Recuerdo haber leído entrevistas y testimonios de personas cercanas a la pareja que hablaban de la dedicación de Kerem. Lo describían como un hombre incansable, dispuesto a sacrificar su propio bienestar para asegurar el de Hande. Se le veía agotado, preocupado, pero siempre con una sonrisa y una palabra de aliento para Hande. No solo eso, sino que también se encargaba de comunicarse con la familia de Hande, manteniéndolos al tanto de su evolución y tranquilizándolos en la medida de lo posible. Se convirtió en el puente entre Hande y el mundo exterior, protegiéndola del estrés adicional que podría generar la atención mediática. Y es que el apoyo de Kerem no se limitaba a las tareas prácticas. Sabía que Hande necesitaba mucho más que eso. Necesitaba sentirse amada, segura y confiada en que todo iba a estar bien. Por eso Kerem se dedicaba a hablar con ella, a contarle historias divertidas, a recordarle lo fuerte y talentosa que era. Le leía libros, le ponía su música favorita, le mostraba fotos de sus amigos y familiares. Todo lo que pudiera distraerla del dolor y la preocupación. Se sabía que Kerem incluso aprendió algunas frases en el idioma natal de Hande para poder comunicarle su amor y apoyo de una manera aún más personal. Pero lo más importante, Kerem escuchaba a Hande. La dejaba expresar sus miedos, sus frustraciones, su tristeza. No la juzgaba, no la interrumpía, simplemente la escuchaba con atención y empatía. Y a veces simplemente se quedaba a su lado, en silencio, sosteniéndole la mano, haciéndole sentir que no estaba sola. Este silencio compartido, esa presencia reconfortante, hablaba más fuerte que 1000 palabras. Kerem entendía que a veces, lo único que necesitamos es sentirnos acompañados en la oscuridad. Este tipo de apoyo incondicional es lo que define una relación verdadera. Es fácil estar ahí en los buenos momentos, cuando todo es risas y alegría. Pero es en los momentos difíciles, cuando la vida nos pone a prueba, cuando realmente vemos la fortaleza de un vínculo.
Y Kerem demostró con creces que su amor por Ande era un amor inquebrantable, capaz de superar cualquier obstáculo. No se trataba solo de palabras bonitas o gestos románticos, sino de acciones concretas, de un compromiso profundo y sincero. La presencia de Kerem en el hospital tuvo un impacto significativo en la recuperación de Ande. Los médicos y enfermeras que la atendieron destacaron la importancia del apoyo emocional en el proceso de curación. Ver a Kerem tan dedicado y preocupado por Ande les daba a los profesionales de la salud la tranquilidad de saber que ella estaba rodeada de amor y cuidado. Incluso algunos miembros del personal del hospital comentaron haber visto a Kerem investigando sobre la condición de Ande, buscando información y haciendo preguntas para comprender mejor lo que ella estaba pasando y cómo podía ayudarla. Y Ande, por supuesto, se sentía inmensamente agradecida por el apoyo de Kerem. En varias entrevistas ha hablado abiertamente sobre lo importante que fue su presencia en su vida durante ese periodo difícil. Ha dicho que Kerem fue su ángel guardián, su faro de luz en la oscuridad, su razón para seguir adelante. Ella misma reconoció que sin el apoyo incondicional de Kerem, su recuperación habría sido mucho más lenta y dolorosa. Lo describió como su roca, su confidente, su mejor amigo y el amor de su vida. Esta historia nos enseña una valiosa lección sobre el amor y el compromiso. Nos demuestra que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una elección, una decisión de estar ahí para la otra persona, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Nos enseña que el apoyo incondicional es uno de los pilares fundamentales de una relación duradera y significativa. Va más allá de las palabras de aliento, implica una presencia constante, una escucha activa y una disposición a sacrificar el propio bienestar por el de la persona amada. Y es que en el fondo todos necesitamos a alguien que nos sostenga cuando nos sentimos débiles, alguien que nos recuerde lo fuertes que somos cuando nos sentimos perdidos, alguien que nos ame incondicionalmente sin importar lo que pase. Y Ande tuvo la suerte de encontrar ese alguien en Kerem. Su historia es un testimonio del poder del amor y la importancia de tener un compañero que nos apoye en los momentos más difíciles de la vida. Además del apoyo emocional y práctico, Kerem también se encargó de coordinar las visitas de los amigos y familiares de Ande, asegurándose de que no la abrumaran y de que cada visita fuera un momento de alegría y positividad. Se convirtió en una especie de filtro protegiéndola del estrés adicional y permitiéndole concentrarse en su recuperación. También se rumorea que Kerem contrató a un chef privado para que preparara comidas nutritivas y deliciosas para Ande, sabiendo lo importante que era una buena alimentación para su recuperación. La historia de Ande y Kerem durante este periodo difícil no solo conmovió a sus fans, sino que también inspiró a muchas personas a reflexionar sobre sus propias relaciones y a valorar la importancia del apoyo incondicional. Demostró que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una realidad que se construye día a día, con pequeños gestos de cariño, con palabras de aliento y con una presencia constante en los momentos más difíciles. Y ahora, después de haber revivido este momento tan emotivo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto. Vimos cómo Kerem se convirtió en el pilar fundamental de Ande durante su estancia en el hospital, brindándole un apoyo incondicional que iba más allá de las necesidades básicas. Analizamos cómo su presencia constante, su amor, su comprensión y su capacidad de escucha fueron clave para la recuperación de Ande. Aprendimos la importancia del apoyo emocional en los momentos difíciles y cómo el amor verdadero se demuestra en los actos, en la presencia y en el compromiso. También vimos cómo Kerem se convirtió en el protector de Ande, protegiéndola del estrés mediático y asegurándose de que solo recibiera visitas positivas y reconfortantes. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estas historias llenas de amor y emoción. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando vídeos y compartiendo historias que nos inspiran y nos hacen creer en el poder del amor. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les pareció el apoyo de Kerem? ¿Creen que el apoyo incondicional es fundamental en una relación? ¿Han vivido alguna experiencia similar en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero crear una comunidad donde podamos compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Y antes de despedirme, no puedo dejar de pedirles que le den like a este vídeo si les gustó.
Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes en los próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Así que vayan y demuestren su amor a las personas que más quieren. Adiós.